Bienvenidos a un capítulo más de Punto y Coma Podcast. Los saluda como siempre su amigo Ramón Villegas. Estamos el día de hoy con un médico, el doctor Brian, quien es urgenciólogo del Seguro Social. Pues nos contará algunas anécdotas de su área de urgencias y además pues temas para prevenir algunas situaciones que podemos desarrollar en algún accidente o en casa. Doctor Brian, bienvenido a este su espacio. Hola, ¿qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pues sí, vamos a empezar con la pregunta que a lo mejor muchos van a decir, ay, pues claro que si es es urgenciólogo, pues es del área de urgencias, ¿no? Claro. Pero en sí, explícanos bien qué es un médico urgenciólogo o qué es la medicina de urgencias. El médico urgenciólogo, bueno, igual como la palabra lo dice, pues es el médico que está especializado, porque es una especialidad, ya tiene algo de años que se formó, y aquí en México también ya tiene un par de años. Es básicamente el médico que se encarga de atender la urgencia como tal, básicamente, ¿no? Y eso implica personas de cualquier tipo, ¿no? O sea, adultos, niños inclusive, y embarazadas. También nosotros tenemos cierto grado de formación ahí. No es nosotros no nos encargamos de dar un seguimiento como tal a los pacientes, simplemente es atiendo la urgencia y posteriormente derivo al paciente a la especialidad o subespecialidad correspondiente. Te pongo un ejemplo. Que es algo muy frecuente aquí en nuestro medio, por ejemplo, es algo endémico, ¿no? Los accidentes de auto, de motocicleta. Si un paciente llega con un traumatismo de cabeza, un golpe en la cabeza, pues que el término correcto es traumatismo craneoencefálico. Y supongamos que el paciente llega, se atiende, se toma una tomografía y vemos que trae un coágulo que se llama hematoma. Entonces nosotros damos la primera atención, ya sea intubarlo, es decir, ponerle un tubo y un ventilador, tomarle los estudios, ponerle catéteres periféricos, la tomografía propiamente, y posteriormente pedir la valoración por el neurocirujano para dar el tratamiento ya definitivo. Entonces, básicamente, la función del urgenciólogo es atender, estabilizar al paciente y derivar posteriormente al especialista o subespecialista correspondiente. Ok, muy bien. ¿Cómo determinan ustedes o cuál sería la definición entre ustedes de una urgencia? Si nos vamos a definición de acuerdo a la OMS, que nosotros como tal debemos de manejar medicina, se llama medicina basada en evidencias, es decir, medicina que ya está escrito, que está demostrado que así es como se tiene que hacer las cosas, ¿no? La definición de acuerdo a la OMS, igual voy a leerlo acá para que quede bien explicado, comenta que es una aparición fortuita, o inesperada de un problema de salud de causa diversa y gravedad variable que va a generar o va a requerir una atención médica inmediata, ¿no? Entonces, una urgencia, para que lo entiendan de esa manera, una urgencia puede ser médico-quirúrgica, pero es una situación clínica, médica o quirúrgica que compromete la vida o bien la función de un órgano de forma inmediata. Y puede ser una urgencia real como tal o bien una urgencia sentida. Una urgencia real, por ejemplo, es un paciente que tiene un infarto. Un paciente que tenga un infarto, si no se atiende de forma inmediata, pues va a morir. O bien una urgencia sentida, un paciente con fiebre, que la verdad es un síntoma o genera una serie de síntomas muy intolerables a veces. Esa es una urgencia sentida, porque la fiebre realmente no va a generar en un adulto, ¿no?, un problema de salud grave como tal que comprometa la vida. Ok, porque pues generalmente si nosotros vamos al área de urgencias o algo, pues como que te dividen, ¿no? Exacto. Él no es una urgencia como tal y ahí va, ¿no? Y mucha gente pues lo puede malentender, Sí, que realmente es una emergencia o una urgencia. claro. ¿Cuáles son los casos actualmente más recurrentes que llegan a esta área? Actualmente varía dependiendo la época. Por ejemplo, en término general, los diagnósticos más frecuentes en urgencias son dolor abdominal. Ese es el diagnóstico, pero es un diagnóstico muy ambiguo, porque en el abdomen hay muchos órganos. Entonces, dolor abdominal implica un problema de vesícula, un problema renal, un problema de apéndice, un problema de colon, de páncreas. Entonces, el dolor abdominal como tal, que es un síntoma, es la causa principal que un paciente acuda al servicio de urgencias. Las complicaciones de la diabetes
que van en aumento incluso y son cada día más frecuentes. Complicaciones circulatorias, a lo que conocemos como pie diabético, por ejemplo, Sí. o bien los problemas cardiovasculares, que son sumamente frecuentes. De hecho, han ido en aumento de forma considerable. Es decir, los infartos, pues propiamente Sí. como tal, sí son sumamente frecuentes. ¿Y a qué crees que se deba esto? Son muchos factores. Te digo, la época del año, por ejemplo, es más frecuente que una persona tenga síndromes coronarios, estadísticamente hablando, en tiempo de calor, que en tiempo de frío. O bien, en tiempo de frío, la estadística nos dice que hay mayor repunte, por ejemplo, en diciembre. ¿A qué se puede atribuir? Bueno, a los alimentos tan copiosos que consumimos en esa época. Entonces, Sí. son muchos factores. La obesidad, por ejemplo, por sí sola es de los principales factores de riesgo. Entonces, es una enfermedad propiamente. Entonces, en años más recientes, la obesidad ha ido aumentando en la población, en México específicamente, y a eso se le suman otras patologías, por ejemplo, hipertensión y diabetes, que son de los principales factores de riesgo. Realmente no se llama causa como tal, se llaman factores de riesgo. Tabaquismo, sedentarismo, es decir, falta de ejercicio, la alimentación, por supuesto, y también los factores genéticos, ¿no? No es la misma una persona que tenga antecedentes en la familia de síndromes coronarios, que es el término como tal, a una persona que no tenga antecedentes en la familia. Obviamente la persona que tiene antecedentes tiene predisposición genética. Sí, de hecho, el otro día estaba ahí en las redes, pues, revisando ahí en tiempo de ocio. Y vi una fotografía que a lo mejor ya está manipulada, ¿no? No sé, Claro. pero pues tiene algo de razón. La fotografía estaba tomada en una playa en 1970, si mal no recuerdo. Y decía, encuentra un obeso. Y no, realmente no había ninguno, ¿no? Y actualmente, pues, la obesidad se ha estado despuntando. Sí. Pues, en México, en Estados Unidos, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, a nivel mundial. Y tiene mucho que ver con la alimentación, obviamente, ¿no? Ciertas condiciones de ciertas patologías que también condicionan que un paciente, por más que se cuide, por más que haga ejercicio, tiene tendencia a la obesidad. Problemas tiroideos, en fin, otros trastornos hormonales que sí favorecen, pero generalmente es hábitos higiénico-dietéticos. En cuestión de accidentes, ¿cuáles son los más comunes? De accidentes vehiculares. Pues no sé, en general, vehiculares, de casa. Generalmente son en motocicleta. El mayor número de pacientes que llegan accidentados son en motocicleta, son hombres y son jóvenes. Jóvenes, uno, digo, es un poquito ambiguo el término, ¿no? Pero generalmente son menores de 30 años, incluso menores de 20, 25, y pues son muy diversos, ¿no? El problema de acá de este problema que es endémico realmente, es una enfermedad como tal, son las secuelas que genera. Por ejemplo, jóvenes de 18 o 20 años que presentan un trauma severo de cráneo, frecuentemente quedan con secuela permanente, es decir, quedan postrados en cama, dependientes completamente de un familiar. Entonces, pues la calidad de vida de esa persona es muy, muy mala, ¿no? Y penosamente es muy frecuente. ¿Te acostumbras a ver casos de urgencia? No sé si sea acostumbrar, pero uno se empieza a como adaptar, ¿no? Porque, bueno, algo que les comento a los yo ya tengo ya algo de años ya formado como médico especialista, pero los médicos que están abajo de nosotros, que son médicos internos o bien ya residentes, cuando preguntan porque a veces, o los estudiantes mismos, preguntan que porque sí a veces han preguntado si uno a veces no siente nada, ¿no? Sí sentimos, obviamente, ¿no? No es grato ni sano ver una persona que está grave y que realmente depende de uno, en gran parte, obviamente otros factores, pero en gran parte depende que uno haga las cosas como tiene que hacerlas, porque a veces las podemos hacer exactamente como tienen que hacerse, pero el paciente no sobrevive, pues penosamente pasa, ¿no? Pero lo que les comento es que uno tiene que tratar de evitar que las emociones o los sentimientos le ganen en ese momento, porque si eso pasa, no voy a poder ayudar al paciente. Por eso es que frecuentemente o de forma en regla, por así decirlo, sí, se sugiere no atender a familiares directos. Porque obviamente uno es ser humano, si ve a su hermano o su papá o su madre, pues obviamente los sentimientos van a ganar y eso va a hacer que uno no tenga un buen juicio. Entonces, uno se medio adapta, por así decirlo, a ese tipo de situaciones, pero a veces sí no es fácil. Hay muchos casos o ciertos casos que sí se le quedan grabados a uno por cómo pasó o el tipo de persona que era, ¿no?
sí son difíciles a veces. Y tienen, como bien dijiste, son seres humanos, pues, pero ¿tienen algún ritual previo o cómo sobrellevar las situaciones, pues, a lo mejor postraumáticas que les puedan quedar a ustedes en algún caso? Sí, de hecho, no hay una, bueno, la preparación o vamos a llamarle como el término que utilizaste, ritual previo es la formación que tenemos como especialistas o entrenamiento como tal, que son 3 años. Entonces, uno de tanto estar viendo pacientes, obviamente estudiar también, ¿no? Porque no todo es, lo estoy haciendo acá, tengo que tener fundamentos teóricos para poder aplicarlos acá, porque si no tengo el conocimiento, puedo ver las cosas 1 y 100 veces y las puedo hacer, pero no voy a saber por qué las estoy haciendo. Entonces, la formación en esos 3 años es lo que a final de cuentas hace que uno adquiera esas habilidades, por así llamarlo. Y todo tiene un proceso, todo tiene un porqué. Desde que uno entra a la facultad, le dan unas materias al principio y otras al final. Todo tiene una secuencia, ¿no? Posteriormente el médico interno de pregrado, que es ya básicamente cuando sale la facultad el 6º año, que es un año completo en todos los servicios del hospital. Y viene el servicio social ya fuera del instituto y otra vez ya viene la residencia, ¿no? Obviamente depende qué residencia. En urgencias, por ejemplo, es la primera atención. Uno, obviamente, es cometer o no cometer errores, pero ahí en urgencias uno tiene un tiempo muy corto para poder hacer las cosas. No tenemos estudios al momento, no tenemos algo que nos complemente. Simplemente el paciente llegó. A veces, por ejemplo, nos llevan un paciente inconsciente. La Cruz Roja, que hacen un excelente trabajo. Un paciente inconsciente, sin familiar, el paciente no habla y muchachos de la Cruz Roja, ¿qué pasó? No, pues lo encontramos ahí. ¿Y qué hacemos? Entonces lo que queda ahí es, obviamente, explorar al paciente, tomar los signos vitales y revisarlo de forma detallada, porque si no, no vamos a saber qué tiene y podemos hacerle una serie de estudios, pero lo importante es la clínica, pues. Siempre eso es lo más importante. Te van preparando como para llegar al punto de... Exacto. De que no te quiebres o... Sí. O no... Y siempre uno tiene... Lo peor que puede hacer uno como médico es no hacer nada. Claro. Eso es lo peor que uno puede hacer. No hacer nada. No, uno no puede quedarse estático sin hacer algo. No, algo tenemos que hacer. ¿Has tenido algún colega o alguna colega que haya desertado después de algún caso? De algún caso en específico no, pero sí son una serie de situaciones que se van acumulando. Obviamente también es pesado porque uno hace guardias y después de la guardia no es me voy a casa, ¿no? O sea, continúo en el instituto y es complicado. Afortunadamente, con el transcurso del tiempo se han modificado. Por ejemplo, en mi formación nosotros hacíamos guardias ABC. Es decir, hacíamos guardia, por ejemplo, lunes, martes, miércoles no y jueves otra vez. Viernes, sábado no, domingo otra vez. Ahorita ya se han ido a ABCD. Entonces, obviamente, tienen más tiempo para descansar. Y una persona que descanse, pues obviamente tiene menos riesgo de tener un burnout, por ejemplo, o bien de cometer algún error, porque también pudiera pasar en algún momento, ¿no? Sí. Pero sí, eso es bueno, por ejemplo, ¿no? Ha modificado para bien en ese sentido, creo. Ok. ¿Te ha tocado dar alguna noticia incómoda? Muchas veces. Sí. Sí, muchas veces. Es muy difícil a veces porque tiene que ser, no da tiempo a, ¿sabes qué? Llegó y en 20 minutos falleció, porque muchas veces pasa, o bien ya llegó sin signos vitales. Entonces, a veces sí es difícil, realmente no hay una forma como tal para poder darle una noticia de ese tipo a un familiar, ya sea un hijo, una madre, un padre. No hay forma, lo único que uno puede tratar de hacer es ser lo más empático posible, pero sí es muy, muy difícil decirle a alguien con palabras que falleció su familiar, por más que se hizo lo que tenía que hacerse, sí es muy difícil. Y eso es diario, ¿no? O sea, es muy frecuente, pero hay ciertos casos que son mucho más difíciles que otros. Recuerdo uno, creo que estaba en el 2º año de la residencia, o 3º, ya no recuerdo bien, y llegó un joven que tomó pastillas, obviamente con el fin de quitarse la vida, ¿no? Sí. Y lo consiguió, porque el paciente llegó, era un joven, no sé cuántos años tendría, pero tenía menos de 30 fácil. Llegó sin signos vitales al instituto, obviamente a unidad que se llama unidad de choque, es donde llega el paciente más grave, ¿no? Se reanimó, se llama maniobras de reanimación, o RCP, reanimación cardiopulmonar. Y sí, duramos, no sé, 15, 20 minutos con él, porque pues, es una persona joven, y no salió de la parada cardíaca, no.
lamentablemente no sobrevivió, y para darle la noticia a la mamá, pues sí, muy difícil, obviamente. Ya cuando se le dice a la madre, pues un llanto que casi hasta a nosotros nos hace llorar, ¿no? Pero sí es muy difícil, digo, uno de tantos, pero sí es muy difícil en muchas ocasiones. Sí. Ahorita decías de que lo peor que puede hacer un médico es no hacer nada. Sin embargo, hay personas que tal vez por el momento no lo ven. ¿Qué piensas de las personas que, pues me imagino que te habrá tocado escucharlo ahí por el área en el que estás, pero qué opinas de las personas que dicen que a los doctores les vale madre? Mm, a veces uno, digo, puede tratar de entenderlo o debemos de tratar de entenderlo porque, pues, la pena que tienen en ese momento, el ver que el familiar no mejora, a pesar de que se atiende, ¿no? Por supuesto, el ver que va empeorando, es historia natural de la enfermedad. Hay pacientes que, aunque lo que te decía previamente, ¿no? Se hace lo que se tiene que hacer, como se debe de hacer, y aún así evolucionan mal. Ese paciente, pues, penosamente, evolucionan mal, se haga lo que se haga, ¿no? Pero a veces sí pasa, o pasa frecuentemente, no es por ahí, jamás, y eso sí estoy plenamente convencido, ningún médico o ningún personal de la salud, llámese enfermeros o todo el personal que trabaja en el instituto, o en cualquier instituto, ¿no? Jamás nadie va a hacer algo para dañar a un paciente. Jamás, nunca. Como dice la expresión, y el que me valga madre, pues es hacer algo para dañar al paciente, ¿no? Porque no me interesa. No. Definitivamente nadie o ningún trabajador del instituto estamos ahí y nos vale. Todo el mundo tratamos de hacerlo mejor, siempre. Pero entiendo a los familiares y a los pacientes, ¿no? Que no me hacen nada o simplemente les vale. No, por supuesto que no, pero los entendemos, ¿no? Tratamos de entenderlos por la situación en la que están pasando. Tienen dolor. Claro, y es que en el momento pues es desesperante, Claro. Pues no ver mejorías, ¿no? Y ahí, pues de acá afuera pues lo único que vemos es que no vemos lo que están haciendo adentro. Claro, no vemos lo que quisiéramos ver. Yo quisiera que llegara mi familiar a como llegue de mal y que saliera bien, ¿no? O que salieran y me dijeran, ¿sabe qué? Pues ya está estable o ya está bien. Pero muchas veces eso no pasa, pues no es inmediato. Muchas de las ocasiones que les digo a los pacientes o a los familiares, mejor dicho, cuando se les da informes, es un paciente para ponerse mal o peor. Es de un momento a otro, muchas veces. Pero para mejorar, muchas veces es muy lenta la recuperación. Entonces, sí es importante, obviamente, tener buena comunicación con los familiares y con los pacientes y tratar de explicarles en términos que ellos lo entiendan, porque yo puedo utilizar ciertos términos que ellos no me van a entender o pueden entender lo contrario, y siempre de preferencia que sea la misma persona la que recibe la información, porque, por ejemplo, yo como familiar, si me dan un informe, yo voy a entender algo, y si pasas tú, por ejemplo, al siguiente turno, vas a entender otra cosa. Entonces la información se distorsiona. Siempre lo ideal es la misma persona, ¿no? Una persona que pueda entender bien y que pueda explicarle bien a los familiares. Ok. También. ¿Cuáles son? Porque todos podemos estar en una situación de urgencia, y pues no estamos preparados. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas en una urgencia? Depende de qué urgencia sea, pero por ejemplo, el automedicarse, ese es uno de los principales situaciones que tenemos que empezar a modificar. Y un ejemplo muy tangible, que es muy frecuente. Un paciente con apendicitis. Un paciente con apendicitis, generalmente el dolor empieza lo que llaman boca del estómago, se llama epigastrio. Y posteriormente ya migra donde tiene que irse, que es a la parte inferior derecha, se llama fosiliac. Entonces, si yo tomo para el dolor, porque empezó el dolor muy, muy tranquilo, ¿no? Y el dolor de la apendicitis es muy característico, va increciendo, es decir, va aumentando. No empieza de golpe, como un cólico renal, por ejemplo, una piedra, pues. Sí. Va aumentando progresivamente y empieza arriba, casi en todos los casos. Entonces, a veces, pues es gastritis y tomo algo para el dolor y aparte omeprazol. Entonces, eso, por ejemplo, si lo estamos haciendo cada 8 horas, cada 12 horas, se me quita el dolor, pero no significa que no tengo nada. Entonces, puede generar que esa apéndice que solamente está inflamada y que yo llego al hospital, me operan y no pasa nada, o sea, salgo bien, esa apéndice se complique y se haga un absceso, que es un cúmulo de pus cuando se perfora, o bien algo más grave, una peritonitis, o a veces hay pacientes que hasta pueden fallecer. Entonces, eso es uno de los principales errores que uno puede cometer. Siempre hay que ir con su médico. Y lo ideal siempre es utilizar la medicina preventiva. Básicamente hay 3 tipos de medicina, ¿no? Preventiva, curativa y de rehabilitación. Entonces,
¿Cuál es mejor? La medicina preventiva, por supuesto. Yo voy, me checo de rutina porque puedo tener alguna enfermedad que ni cuenta, no siento absolutamente nada. Y con unos estudios de sangre ya puedo saber que soy diabético, por ejemplo. Y no tengo ni un síntoma, porque normalmente no me va a dar síntomas hasta cuando ya estoy muy, muy deteriorado, ¿no? O bien, voy y me tomo la presión arterial. Y con una sola toma de presión arterial puedo saber si soy hipertenso o no. Y no tengo ni un síntoma, porque el cuerpo se empieza a adaptar a ese tipo de alteraciones. Entonces, el no automedicarse, por ejemplo, es de lo principal que tenemos que hacer y practicar más la medicina preventiva. Es decir, no irme a atender hasta que me siento mal, sino estarme revisando. Obviamente una enfermedad infecciosa, pues no me va a avisar, hey, te voy a enfermar en 2 semanas, ¿no? Me enferma y me enferma. Dengue, influenza, qué sé yo. Pero hay ciertas patologías crónicas, sobre todo, que sí podemos diagnosticarlas a tiempo y obviamente se modifica mucho la evolución de la enfermedad y las complicaciones que conlleva. Y en un accidente, ¿cuáles son los errores más comunes? En un accidente... ¿O qué es lo que no debemos hacer más bien cuando hay algún accidente automovilístico? Se va a escuchar muy como un cliché pero lo primero es no perder la calma. Siempre es, hablo 911, que vengan los paramédicos, que ellos son expertos en manejo prehospitalario de un paciente, e inmediatamente los paramédicos hacer lo propio, ¿no? Y lo ideal sería que todo el mundo supiera dar primeros auxilios y también supieran dar reanimación cardiopulmonar. Por ejemplo, Estados Unidos, policías, bomberos, etcétera, son expertos en RCP. Sí. Entonces, la RCP, como tal, que es básicamente comprimir el tórax, porque el corazón que está detenido, pues obviamente es un paciente. La RCP, que así se llama, salva vidas. Y si yo sé dar una RCP de calidad, el paciente tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Eso, por ejemplo, es muy bueno que la población empezara, por lo menos, a algo básico, pues. Entonces, lo primero es eso, no perder la calma, hablar al 911 y nosotros, primero que nada nosotros, si estamos en una situación de peligro, primero para yo poder atender al paciente, en este caso la víctima, por así llamarlo, ¿no? Sí. Oye, Brian, bueno, doctor, para que no me regañen en las redes porque son muy dados a grosero y eso. ¿Cuáles son los casos, o tienes algunos casos que te hayan ahí marcado en tu área? Sí, hay muchos casos, pero hay algunos que se quedan muy puntuales. Por ejemplo, cuando yo salí, yo me fui a Guasave 2 años a trabajar, pues. Posteriormente ya me vine para acá, para Culiacán. En una ocasión, como dije previamente, nosotros también tenemos formación en la formación de urgencias, de médico de urgencias. Tenemos formación también para atender pacientes pediátricos. Obviamente la urgencia, ¿no? Sí. En ese momento, fue en la noche, no sé exactamente la hora, pero ya eran como las 10, 11 de la noche. Llegó una joven, estaba muy jovencita, mamá, de Sinaloa de Leiva. Sinaloa de Leiva, en corto, pues está Guasave, ahí llevan los pacientes a atenderse. De Leiva, a atenderlos, así es. Entonces, llegó con su niño, tenía, no recuerdo si 4 o 6 semanas de haber nacido, y lo habían dado de alta apenas hacía 2 días. Estuvo hospitalizado por una infección, etcétera. Eran una pareja muy joven, creo que la mamá tenía 17, 18 años, el papá también, por el estilo, ¿no? Y el niño llegó sin signos vitales. Entonces, cuando llega, pues obviamente, desde Sinaloa de Leiva, no sé, 30, 40 minutos. ¿Cuándo dejó de tener pulso como tal? Pues no lo sé, pero obviamente uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces se reanima, se intuba. Me tocó todo hacerlo yo, porque en ese momento no había pediatra, pues, en el área. El pediatra estaba atendiendo a otro paciente, ¿no? Entonces no puede estar en dos lugares. Entonces, se hizo lo que tenía que hacerse, de acuerdo a los protocolos, como son, uno tiene que seguir protocolos, pero penosamente el niño falleció, ¿no? Entonces, para darle la noticia a la mamá, pues sí, fue una situación muy difícil. La verdad es que ese tipo de situaciones, por ejemplo, el tipo de casos que no se me olvidan. Otro, eso fue cuando estaba de residente, y aquí entra mucho ya las creencias, o religiosas incluso. Una señora, y me acuerdo claro, me tocó recibirla en urgencias, llegó con un infarto, la presentación más agresiva de un infarto se llama choque cardiogénico. Entonces llegó, se tuvo que intubar porque pues, no podía respirar, traía los pulmones
se llama edema pulmonar, los traía llenos de líquido, pues, porque el corazón no se contrae bien, se acumula en los pulmones y la intubamos. Posteriormente se pasó a la terapia, se hizo lo que tenía que hacerse, se pasó a la terapia, roté a la terapia intensiva, me tocaba el siguiente mes rotar a la terapia intensiva y la paciente pasó intubada. Obviamente el pronóstico para un paciente en esas condiciones es malo, la mortalidad es mayor del 85%. Estadísticamente aquí o en X parte del mundo, ¿no? Y la paciente sobrevivió, tuvo una buena evolución. Y lo más, hasta cierto punto de vista, inexplicable fue que pasando visita, a las, no sé, 9 de la mañana, le habíamos quitado el ventilador, se llama extubar, cuando le quitamos el tubo. Se extubó como a las 6:30. Obviamente no había familiares todavía ahí, nada más las enfermeras y los médicos, porque los familiares entran a cierta hora, son horarios de visita. Entonces ya cuando le preguntamos a la señora, fulana de tal, ¿no? Pues están roncos al principio cuando les quitamos el tubo, ¿no? Fulana de tal, ¿no? Pues ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Sabes qué fecha estamos? No, pues tal. Dio la fecha, la última que ella se quedaba antes de dormirla, ¿no? Porque se cede el paciente. Sí. Se pone un medicamento para que esté dormido. No, pues tal fecha. Ok. ¿Y te acuerdas lo que pasó? No, pues tuve dolor en el pecho y recuerdo que pues me trajeron al hospital y ya no me acuerdo hasta ahorita que desperté. ¿Y no te acuerdas otra cosa? Le preguntó al médico. Habíamos varios residentes becarios. Sí, dice, me tocó... Sí, dice, estaba dormida, dijo, y abrí una puerta y se miraba blanco todo hasta el fondo. Con esas palabras, parafraseando lo que dijo la paciente. Y vi un señor de espaldas, con el cabello largo y blanco, dijo. Pero me dijo que yo no debería de estar ahí y que me tenía que regresar. Y ya ahorita aquí pues ya desperté. Básicamente fueron las palabras de la señora. Obviamente, dice uno, bueno, pues a lo mejor alguien le dijo, ¿no? Pero no había entrado nadie. Entonces... fue un sueño, si uno lo quiere ver así, pero sí son situaciones, son anécdotas que no se le olvidan a uno, pues. Sí. Y al menos a mí eso no se me olvida, ¿no? Ya hace 6, 7 años de eso y todavía lo recuerdo como ahorita, por ejemplo. Bueno, previo a empezar a grabar, platicábamos esa parte, ¿no? De que, pues cuando eres del área de la salud, como lo veíamos con un psicólogo, y ahora te lo comentaba a ti, pues como que esa parte milagrosa, vaya, pues no le quieren dar como que ese, ¿cómo te digo? Como que no quieren decir que sí es un milagro, ¿no? Sí, claro. Porque tienen que apegarse a su área, pues a lo científico, exactamente. Pero se ha dado mucho, o sea, se ha sabido distintos casos donde dicen, no, pues es que vi a la Virgen, vi a Dios, han tenido casos milagros, por llamarlos de esa manera. Sí, ese, por ejemplo, es un caso muy puntual, pero ya en otros contextos, por así decirlo, sí hay casos que uno, la verdad, en cuestión... pronóstica, porque todo se hace en cuestión a un pronóstico, es decir, el pronóstico de este paciente es malo, es bueno, está delicado, grave. Obviamente cualquier paciente que esté en urgencias no es un paciente estable, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas situaciones o diversas situaciones que uno, por cómo está el contexto, no por lo que uno pueda pensar, sino por cómo están sus signos vitales, sus laboratorios, está intubado, tiene medicamentos para tal y cual cosa, el pronóstico que uno espera es malo. Y hay pacientes que no. Hay pacientes que tienen una buena evolución y no es que no se pueda explicar en ese contexto. Si se puede explicar, no, pues mira, el paciente respondió bien con este medicamento y mejoró la función de los riñones, mejoró la función cardíaca, etc. Pero si uno se va a, sabes que sí sobrevivió a pesar de la estadística, pues sí, obviamente puede decir uno, pues milagro que ha sobrevivido porque la estadística y el pronóstico era malo. O sea, una mortalidad, son escalas, una mortalidad del 95%, pues prácticamente es un paciente que dice uno, no sabes qué, pues va a fallecer, o sea, se haga lo que se haga. Pero no, hay pacientes que tienen una buena evolución. Obviamente, tiene mucho que ver, no nada más lo que uno haga como médico, sino también el propio organismo del cuerpo. No es lo mismo, por ejemplo, llegar yo como paciente con una infección, vamos a poner de ejemplo, uh-huh. Cuando ya tengo 10 días mal, o sea, ya voy cuando de plano no tolero ya ni respirar, a cuando tengo 2 días. Obviamente el cuerpo, ya cuando lleva tanto o muchos días, pues ya no alcanza a compensar el problema que me está generando el yo acudir al hospital, ¿no? Entonces, sí son varios factores que influyen.
ahí, por ejemplo, es muy importante que el paciente acuda a la brevedad al hospital, porque muchas veces llegan ya al hospital cuando está en unas condiciones muy malas, que a pesar de que se haga todo lo que se tiene que hacer, el paciente no sobrevive o tiene una mala evolución debido al tiempo que tardó en acudir al hospital. Algo muy tangible, por ejemplo, los casos de dengue, que son estacionarios, en tiempo de lluvias. Un paciente con un cuadro de dengue, que el término correcto es dengue sin datos de alarma o dengue con datos de alarma, no es dengue hemorrágico, ¿no? Como normalmente lo manejan. Es dengue sin datos de alarma, dengue con datos de alarma. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿no? Okay. O dengue y dengue grave. Entonces, si yo empiezo con fiebre y posteriormente empiezo con sangrado en la nariz a los 2-3 días y posteriormente empiezo con sangrado en la orina, pues no me espero, o sea, tengo que ir en cuanto empiezo. ¿Por qué? Porque si voy ya cuando de plano no tenga manera de solucionarle el problema al paciente, pues el paciente va a fallecer inevitablemente. Y un paciente con un dengue grave tiene un riesgo de muerte muy alto, pues. Y este año estuvo bastante crítico, ¿no? La cuestión del dengue. Sí hubo varios casos, sí hubo varios casos de dengue. La inmensa mayoría fueron dengue no grave, ¿no? Y dengue sin datos de alarma o dengue con datos de alarma, pero no grave. Pero sí hubo muchos casos. ¿Cuál es la situación más fuerte que hayas vivido dentro del hospital? Así es, de algún caso. ¿Qué imagen no se te borra de algo que hayas visto? Hace como 3 años, creo, aproximadamente 2-3 años, un amigo mío, tuvo un accidente, él y un compadre, tuvo un accidente de coche y muy graves ambos. El amigo tuvo lesiones bastante graves en ambas extremidades, en el tórax. Y mi compadre, pues también, ¿no? Tuvo un golpe en la cabeza que los tuvo intubados ahí varios días. Y desafortunadamente esta persona falleció ahí en el área, pues, de urgencias, muy joven, menos de 30 años. Y por más que se hizo lo que tenía que hacerse, penosamente falleció. Era una persona que ya tenía, ¿qué te gusta? Casi 18, 20 años de conocerlo. Sí, es complicado. ¿Es el caso más cercano que has tenido? No, una hermana. Una hermana ya hace 10 años, exactamente. Yo estaba apenas, de hecho, había entrado al R1, tenía como 6 meses. Pero ya estaba con mucho deterioro, ¿no? Tenía una enfermedad crónica que obviamente uno ya sabía que iba a pasar, pues, en algún punto. Uh-huh. Ya uno estaba mentalizado. Eso es lo que pasa cuando pasa algo brusco. Uno no alcanza todavía a asimilar la situación, pero cuando es una situación que va deteriorando progresivamente, en cierto modo uno se mentaliza, o sea, hace la idea que inevitablemente va a pasar. Okay. Pero igual, pues, es complicado, ¿no? Claro. Es difícil. ¿Te avisan en ese momento para ver si vas al... Ella estaba en el rancho. Yo soy el hermano menor, ¿no? Ella era más grande que yo. Yo soy de rancho, pero ya tengo muchos años viviendo acá. Desde que vine a estudiar a la facultad, tengo 20 años aproximadamente. Entonces, ya estaba muy deteriorada ella, estaba en cama. Mi mamá era la que estaba pendiente de ella. Y me marca una hermana que estaba allá con ella, que también vivía allá en el rancho. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues la situación está así, de esta manera. ¿Sabes qué? Le dije, mira, no la muevan. Déjala ahí. No la traigan al hospital. ¿Por qué? Porque yo sabía que al traerla al hospital, de todas maneras iba a morir. Iba a fallecer, pues, inevitablemente. Pero traerla al hospital iba a ser más difícil para la familia. Obviamente para mí también, ¿no? Uh-huh. Verla que iba a estarse canalizando, que iba a estarse, no sé, tomando muestras, apuncionando. Es decir, se iban a hacer procedimientos que a pesar de que se hicieran, el resultado iba a ser el mismo. Entonces, uh-huh, ahí es cuando dice uno, bueno, preferible que el paciente, en este caso pues era familia, fallezca en el área que se sienta más confortable, porque inevitablemente va a fallecer. Entonces, para el paciente y para la familia siempre es lo ideal. Pero pues es difícil a veces pues, obviamente la gente que no esté inmiscuida en el medio, pues no lo va a entender. Lo primero que va a hacer es llevarlo al hospital, ¿no? Sí. Pero sí. De hecho, en ese día, cuando me dijeron, yo estaba de posguardia. Había tenido guardia un día antes, fue un jueves, si no mal recuerdo. O viernes, perdón. Y el sábado yo iba a hacer un curso que se llama CLS. Es básicamente, bueno, se llama soporte cardiovascular avanzado, es decir, cómo manejar un paciente con paro cardíaco, etcétera, ¿no? Y no lo hice porque me tuve que ir para allá.
Entonces, no se me olvida porque fue el mes de septiembre, Sí. que era cuando iba a hacer ese curso. Entonces, así fue como pasó. Yo creo que fue más o menos como a esta hora. Me hablaron, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Y pues me fui. El viernes regresé el domingo porque tenía que regresar a mi guardia. Entonces, sí, es difícil. Tuvimos aquí también a un bombero. Y yo le decía, o sea, ¿por qué la gente de este lado, o sea, decimos, son bien fríos, pues? Y él me comenta que pues no es frialdad, simplemente que pues el estar todos los días viendo casos, pues ya lo normalizas, pues. Sí. Pero pues, ¿tú crees si se vuelven fríos en algún momento? A veces sí, en ciertas cosas, ¿no? No, digo, obviamente eso no significa que el paciente no nos importe. Lo primero siempre es el paciente. Siempre, siempre, siempre. Y ahí en urgencias, lo primero es que el paciente no se muera. Ujú. Yo sé lo que tengo que hacer y yo tengo que buscar la manera de que el paciente no se muera. Una vez que eso pase, pues obviamente, o sea, tratar de estabilizarlo. Una vez que eso pase, es, ahora sí, buscar cuál es la causa que lo trajo en ese estado, ¿no? Porque puede venir sangrando, por ejemplo, puede venir con un proceso infeccioso, puede venir con el oxígeno bajo, es decir, son ciertas situaciones, pero lo primero es que no se muera, estabilizarlo y resolver el problema a final de cuenta de fondo. Pero no es tanto que nos hagamos fríos como tal, pero lo que pasa es que nos desensibilizamos muchas veces. No podemos perder la objetividad, pues, porque si eso llega a pasar, no vamos a poder ayudar al paciente. Recuerdo muy claro, cuando yo estaba en el servicio social, una pediatra me dijo, es que no puedes tener lástima al paciente, me dijo, porque si tienes lástima, no lo vas a poder ayudar. Ahora, eso no significa que no tengas empatía, eso es diferente, ¿no? Entonces, si cometes ese error, realmente no le vamos a poder ayudar al paciente porque vamos a perder la objetividad. Porque ahorita que me comentabas el caso de tu hermana, pues igual reaccionaste como todo médico, ¿no? O sea, dijiste, no la muevan. ¿No? Hasta cierto punto algunos pudieran pensar de que frío el doctor, pues. Pero, o sea, en algún momento te marcó algo más esa acción de, pues, de tal vez decir, pues, es que sí estuvo bien que la trajeran o algo así. No porque creo, realmente nunca lo pensé. ¿Sabes qué? Yo creo que no tomé la decisión correcta. Nunca lo pensé porque yo estaba convencido que la decisión esa era la correcta. Porque sabía, pues, a final de cuentas, el pronóstico era malo. Murió obviamente de un proceso infeccioso. Muchas veces decimos, es que murió de muerte natural. La muerte natural no existe. Alguien muere de algo. O sea, muerte natural no. O murió de un infarto, murió de un evento vascular cerebral, o murió de un proceso infeccioso, murió de X cosa, ¿no? Pero como tal, uno muere de algo, siempre. Entonces, ella inevitablemente, la infección que tenía, el estar postrada en cama porque no se movía, no se iba a curar, porque no se iba a curar. Entonces, lo correcto, tanto médicamente como humanamente, era darle una muerte digna, en un lugar donde ella se sintiera, en cierto modo, Cómoda. en su casa, cómoda, así es. Así es. Sí, sí. Ahorita que me comentabas el caso de la persona del niño que falleció recién nacido y eso, pues dices, no, pues viene de la sierra, una zona serrana tal vez, Sí. o sea, retirado, pues. ¿Crees que haya necesidades o cuál es bien dicho sería, qué necesidades hay en el área médica en zonas serranas? Yo creo que, bueno, todo es perfectible, ¿no? Todo. El sistema de salud que tenemos se puede perfeccionar, al igual que el de Estados Unidos, el de cualquier parte del mundo. Todo es perfectible. Yo creo que tiene mucho que ver la educación a la salud que tenemos. Tiene mucho que ver, y eso tiene mucho que ver con la educación, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que viven, como mencionas, retiradas, muy retiradas, o bien que tienen un nivel de estudios un poco básico, vamos a llamarlo, primaria, secundaria, o incluso un poco menos, hay personas que no estudiaron, obviamente no tienen la misma, vamos a llamarle, capacidad de reacción o de toma de decisiones que una persona que esté más estudiada, por así decirlo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y obviamente, también el que haya hospitales, pues cerca de ahí del área. El hospital, por ejemplo, aquí en Sinaloa, el IMSS,
pues tiene varias clínicas y tiene los hospitales de zona y el hospital regional, que el hospital regional es el que tenemos aquí en Culiacán. Pero está el de Mazatlán, está el de Mochis, está el de Guasave, está el de Guamúchil, y obviamente las clínicas, ¿no? Pero sí, por supuesto, obviamente no es lo mismo llevar un paciente 1 hora de traslado a que en 10 minutos tenga el hospital, ¿no? Uh-huh. Sí repercute mucho en la evolución y en la atención del paciente, por supuesto. Porque en sí la rapidez puede salvar una vida. Por supuesto, sí, claro. Sí, desde luego. El tener una atención más pronta da mucho más margen a que el paciente tenga depende de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Da mucho más margen a que el paciente tenga una buena evolución. Y ponemos el ejemplo de los accidentes. La causa principal de que un paciente accidentado muera es la hemorragia. Es decir, el sangrado. Sangrado abdominal, sangrado de tórax, sangrado de una extremidad. No es lo mismo, me accidenté y me fracturé el fémur, que el fémur puede sangrar 2 litros, 3 litros. Uh-huh. Me fracturé y me trasladaron, no sé, a Culiacán, de Pueblos Unidos, por así decirlo, que son, ¿cuántos? 40 minutos, más o menos en promedio. O bien me trasladaron a Culiacán y me accidenté aquí en el Mercado Abastos. Y el mismo tipo de lesión. Entonces, obviamente, un paciente que dure 40 minutos sangrando a un paciente que dure 8 o 10 minutos, pues obviamente la evolución es muy diferente. ¿Has tenido casos de algunas reacciones familiares donde hayan querido golpear o amenazas por algo? A mí personalmente no, pero sí nos ha tocado pues que haya una reacción no buena pues de un familiar. Obviamente es de esperarse en algunas ocasiones por la noticia pues tan brusca, por supuesto, pero sí me ha tocado presenciar, no a mí, pero sí me ha tocado presenciar en un par de ocasiones agresiones al menos verbales de familiares, y físicas no, pero verbales sí, incluso a veces amenazas también, ¿no? Sí. Sí. Pero igual sí, uno no puede engancharse con eso, pues. Sí, claro. Pero sí ha habido o te han comentado alguno de que sí lo haya logrado golpear o algo así. A mí en particular no me ha tocado ver, pero a un compañero en la residencia sí, una paciente que tenía un trastorno psiquiátrico, que así se llama, ¿no? Un trastorno. Sí lo golpeó, no un familiar. O sea, sí pasan ciertas situaciones que a veces pues uno se tiene que aguantar, ni modo que el doctor le regrese el golpe a la paciente, pues eso no. Pero que una persona haya golpeado al médico como tal, un familiar, que yo recuerde, no. Pero sí han por lo menos tenido la intención de hacerlo de la forma en que se han expresado, ¿no? Sí. Pero digo, es en cierto modo entendible, pero tampoco uno va a exponerse o se va a poner pues para que la otra persona lo llegue a golpear, porque una persona con coraje podemos hacer cosas que sin coraje no las haríamos, por supuesto. Si no las piensa uno. No pensamos. ¿Sí? Así es. En cuestiones paranormales, se dice mucho, se habla mucho de que, pues como pasan cosas ahí que fallecen muchas personas en un hospital, pues se dice que pasan muchas cosas paranormales. ¿Sabes? ¿Tienes casos ahí que nos puedas contar? No, sí he escuchado, ¿no? Que comentan. Yo en lo particular, yo no creo en esas cosas. Yo sí tengo que ver las cosas para creerlas, ¿no? Pero no digo que no puedan existir. Pues eso no lo sé, no tengo la verdad absoluta. Pero que a mí me haya tocado como tal ver algo, no, para nada. Sí he escuchado que comentan, es que en tal parte, tal persona, o miré tal cosa, o no lo sé. Pero sí, obviamente sí hay personas que comentan, ¿no? En el instituto o en cualquier otro hospital. Pero a mí en particular no me ha tocado. Te digo, no creo que me llegue a tocar porque no creo en esas cosas. Pero igual puede ser que sí, ¿no? Obviamente uno no tiene... Sí, pero no sabes de algún caso en específico que alguien... Porque son tantos años que tienes ahí que en algún momento alguien pudo haber dicho, vi algo. No, sí hay casos de personal de ahí del hospital que miré una persona, no sé, a medianoche, por ejemplo, ¿no? Que casi el hospital está solo en los pisos a esa hora. Uh-huh. Miré una persona que iba caminando para allá, pero también dice uno, bueno, pues a lo mejor no es cierto, esta persona lo está haciendo para meter miedo, o no sé, a lo mejor sí es cierto. Uh-huh. Pero te digo, yo en particular, que a mí me haya tocado, no. Igual no creo que me toque porque tampoco creo, pues, que eso pase. Pero sí hay personas que comentan que sí han pasado ciertas situaciones. ¿Crees tú que la atracción la generamos nosotros mismos? Pues por eso crees que no lo... Yo en lo particular sí creo. Yo en lo particular.
Creo que cuando uno está pensando en ciertas cosas y de eso, pues, se predispone a ciertas situaciones, como dicen, estoy viendo moros con tranchetes, pues. Sí, Yo sí, creo que sí. sí. Una vez un primo que es médico, pero él trabaja en Guadalajara. Y le tomó una foto creo que sí, a mi tía, su mamá, que estaba sentada así en un pasillo El hospital. del hospital. Le tomó la foto. Y en la foto se ve un reflejo, pero obviamente tú ves enfrente el reflejo y no hay nada, pues. Sí. Pero sí se ve así una persona con bata y flotando, pues, pero caminando hacia En allá. el aire. Sí, sí, por eso digo, es que debe de haber. Probablemente sí, es probable, pues, digo, son situaciones que sí pueden existir, obviamente, Ajá. pero a mí en lo particular, y espero obviamente que no, que nunca me pase para seguir creyendo que no. Oye, Brian, en la cuestión del COVID, ¿cómo les fue? ¿Qué casos viste ahí fuertecitos? Sí, la verdad es que sí fue una época muy eh, difícil, muy triste, difícil, no tanto porque no supiéramos qué hacer, realmente no por eso, sino porque eran un mundo de pacientes. O sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Obviamente la mayoría evolucionaba bien, ¿no? Porque hubo muchos pacientes que penosamente sí fallecieron, pero también vuelvo a lo previo. Muchos pacientes iban cuando ya tenían 10 días mal, o ya tenían 2 semanas, o ya tenían un tiempo, pues, donde obviamente el órgano que más se afectaba, pues, era el pulmón. Ujú. Y el problema es que el pulmón se inflama, vamos a llamarle de esta manera, se inflamaba tanto que no permitía que oxigenáramos de forma adecuada. Uno de los casos, igual que no se me olvida, fue un chavo de 17 años. 17, muy joven. Ya ves que fue como ciertas olas que hubo. Y en uno de los repuntes que hubo, cuando salió la cepa, ¿cómo se me fue el nombre? Que era muy, muy agresiva, fue cuando este chavo de 17 años ya llegó prácticamente, en cuanto llegó se intubó. Se toma tomografía y los pulmones se miran ya casi duros, porque se miran blancuzcos. Cuando se ven ya muy, muy inflamados, cicatrizados, se miran de un Sí. color blanco, ¿de acuerdo? Los pulmones tienen que verse un color oscuro, porque la luz deja pasar, perdón, el aire deja pasar la luz, entonces tienen que ver un color oscurito. Ujú. Pues acá se miraban blancos, obviamente eso no es normal. Sí. Y de tanta inflamación se rompieron los dos. Se llama neumotórax. Entonces, obviamente el joven pues falleció, ¿no? Era imposible. La gravedad de la neumonía por tomografía se dividía en leve, moderada y severa, dependiendo qué tanta afectación. Él tenía una neumonía severa en ambos pulmones. Entonces, sí falleció. Hubo muchos casos, por supuesto, pero uno de los que más, él, porque normalmente al principio, pues obviamente se afectaban personas que tuvieran edad avanzada, que tuvieran Ujú. ciertas enfermedades, por así decirlo, que no tuvieran un buen sistema inmune. Pero cuando llegó este repunte, este chavo pues de 17 años, pues no era habitual. Y en ese repunte justamente fue cuando más se afectaron las personas jóvenes, menos de 30 años. Y que sí, concurría con la estadística que estaba ya estipulada, que decía que afectaba más a personas jóvenes, ¿no? Sí, algún médico. Los médicos fueron varios también, ¿no? Los que Muchos, sí, me fallecieron. tocó atender uno, no recuerdo el nombre del doctor, igual pues no lo dijera, ¿no? Pero él era médico general, lo conocí cuando yo fui médico interno. Y y sí llegó muy ansioso. El problema de estar, obviamente, por miedo, ¿no? Pues, todos nos enfermamos, de hecho, yo también me enfermé, pero yo tuve un cuadro leve en 2 ocasiones. Pero él estaba muy, muy ansioso. Entonces, de lo principal que tenemos que hacer era tener reposo. Porque entre menos nos pusiéramos a hacer actividad, pues obviamente los pulmones menos se fatigan y menos necesidad de oxígeno ocupábamos, ¿no? Entonces, tranquilos, a esperar que pasara la fase, porque se vienen por fases. La fase más grave, la fase aguda, pero el doctor estaba muy inquieto. Y no sé quién incluso le dio un teléfono, no se dieron cuenta. Total que para que no estuviera hablando, pues ya se lo retiramos para que no se pusiera más inquieto, ¿no? Ujú. Se paraba, total, para no hacerla muy larga. Llegó, por ejemplo, un viernes o un jueves, el sábado, el viernes, o sea, un día después, ya estaba intubado, porque de plano ya estaba muy, muy fatigado. Influyó mucho que el doctor estaba muy ansioso, Ujú. muy poco cooperador, y obviamente no es lo mismo una persona que esté quietecita a una persona que se estuviera moviendo tanto.
o que estuviera parándose al baño, por ejemplo, la fatiga que generaba era mucho, generaba más inflamación y obviamente empeoraba la evolución de la enfermedad. Sí. Digo, uno de más casos, ¿no? Sí. Sí, nos tocó mucho personal de la salud. Mucho personal de la salud nos tocó. Sí, conocimos bastantes ahí, pues que en las redes, ¿no? Todo el mundo se enteraba de, Sí, de los triste. casos. El cuerpo, ¿por qué reacciona? ¿O por qué cuando alguien se accidenta y tiene alguna fractura o tiene algo, no lo siente? ¿Cómo reacciona el cuerpo ante esas situaciones que no sientes los accidentes? Porque se genera mucha adrenalina o muchas hormonas, pues, que generan... el cuerpo tiene manera de generar homeostasis, ¿no? Tener un equilibrio. Entonces, cuando una persona sangra o se fractura, sangra, a final de cuentas sangra, ¿no? El cuerpo tiene que buscar, y cuando una persona sangra, pues obviamente va a haber repercusiones en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, el cuerpo tiene que buscar la manera de equilibrar ese problema. Uh-huh. Y una de las maneras es aumentando la producción de ciertas hormonas, adrenalina, noradrenalina, etc. Una de las formas o de las maneras pues, de compensar eso es de esa manera. Por eso es que al principio puedo tener sangrado o una fractura y tener dolor mínimo, pero ya cuando empiezo a tranquilizarme, que bajen los niveles de esas hormonas o catecolaminas, es cuando ya vienen los síntomas muy pronunciados. Sí. Que a final de cuentas va a pasar, ¿no? Es imposible que una persona con sangrado por una fractura de fémur va a tener dolor muy, muy intenso, pero también va a tener complicaciones, va a bajar la presión arterial, va a aumentar mucho la frecuencia cardíaca, incluso cuando el sangrado es muy abundante, el paciente se pone con alteración neurológica, generalmente se ponen somnolientos. ¿Por qué? Porque no hay sangre suficiente, no hay oxígeno suficiente, no llega suficiente al sistema nervioso y el síntoma principal pues es somnolencia. Entonces, pero inicialmente el cuerpo lo compensa. Y hay ciertos casos o que se llaman grupos especiales que uno tiene que tener en cuenta que se modifican. Por ejemplo, los atletas manejan frecuencias cardíacas bajas, menos de 60, 58, 50 incluso. Entonces, para cuando una persona atlética que maneja frecuencias cardíacas de ese número tenga taquicardia, es decir, más de 100 latidos por minuto, es porque ya perdió mucha más sangre que una persona, vamos a llamarle normal, o bien una persona adulta. Normalmente las personas adultas tienden más a ser hipertensos. Entonces, para cuando esa persona baje la presión arterial, es porque ya perdió mucha sangre, porque como normalmente manejan presiones un poquito más altas que nosotros, entonces para ellos lo normal es 130, 85, vamos a llamarle. Uh-huh. Para mí no es normal. Ya está un poquito con tendencia a subir. Entonces, para cuando ellos ya tienen repercusiones porque el volumen de sangre ya bajó mucho. Una embarazada, por ejemplo, un niño. Entonces, son situaciones especiales, se llaman grupos especiales, que uno tiene que saberlo para adelantarse a lo que uno sabe que puede pasar, ¿no? Sí. Porque no es igual cualquier paciente. Sí. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a la gente para tener en casa, por ejemplo, o en el carro, que si... para atender de primera mano alguna urgencia, vaya? O sea, ¿qué puedes recomendar? Lo primero, básicamente, pues es tener el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Que la verdad es que sí es útil y obviamente saber de primeros auxilios. Poníamos el ejemplo de los accidentes y de las fracturas. Lo mejor para contener un sangrado es hacer presión directa. Eso es lo mejor. Agarrar, hacer presión directa, obviamente de preferencia con una gasa o con algo que esté limpio, sí, y presionar directamente. ¿De acuerdo? Presionar, no torniquete. Torniquete también se puede utilizar, pero es un poquito más específico. Es presión directa. Un ejemplo muy frecuente. Una persona que tenga sangrado de la nariz, que se llama epistaxis, que es muy frecuente que pase porque me golpeé, porque subió mucho la presión o qué sé yo. Lo primero que hacemos es esto, uh-huh, para atrás. Eso no se debe de hacer. Uh-huh. Se debe de hacer presión, pero presión fuerte, no hacer esto. Quitarlo, no. Presión, inclinarme un poco adelante. Porque si yo me hago hacia atrás, la sangre que está cayendo va a caer a mi vía respiratoria y me voy a broncoaspirar. Entonces no tiene que ser hacia atrás. Tiene que ser... es lo más común que hacemos, ¿no? Eso es lo más frecuente. Sí, ajá, sí. Y por eso me ocurrió ahorita. Se me vino a la mente porque es de lo más frecuente que hacemos cuando eso llega a pasar. No. Es presión, pero presión fuerte, uh-huh, y hacia adelante un poco. Y no estarlo quitando. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago esto? Estoy haciendo que se forme un coágulo. Entonces, el coágulo básicamente es un tapón, sí, para que ya no sangre, ¿no? O bien, una persona que tenga dolor en el pecho. Lo más característico de un síndrome coronario, que así se llama cuando una persona se infarta o
se está infartando, es dolor u opresión, o a veces no hay un síntoma específico y se le llama disconfort, es decir, me siento incómodo en el pecho. Y frecuentemente se acompaña de dolor a la espalda, al cuello, vómito o náuseas y sudoración fría. Eso es muy característico, ¿no? Uh-huh. Si eso llega a pasar, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es llevarlo a urgencias, pero denle media aspirina. Ácido acetilsalicílico. Eso es para disminuir o prevenir el coágulo que se está formando ahí. Entonces, ayuda mucho eso. De hecho, eso lo damos en cuanto llega el paciente al hospital, ¿no? Eso y otros medicamentos, pero el puro hecho de dar aspirina ayuda mucho en el manejo. Algo tan sencillo, ¿no? Y obviamente inmediatamente ir al hospital, no esperarse. Y creo que es muy importante, una situación, se está manejando mucho, la medicina ha modificado o ha evolucionado mucho para bien. Por ejemplo, un paciente con infarto se le llama código infarto. Un paciente ahorita, que es muy frecuente, ¿no? Y el código infarto es básicamente, me infarté y me hacen cateterismo. Básicamente eso es el código infarto y hay que hacerlo de forma inmediata, entre más rápido, mejor, los primeros 60 minutos, de preferencia, ¿no? Pero hay otras situaciones que también están pasando muy frecuente, por ejemplo, los eventos vasculares. Normalmente la gente lo conoce como embolio. Bueno, el problema de los embolios o de los eventos vasculares cerebrales, que es el término correcto, es que los pacientes o las personas llevan a los pacientes ya cuando es muy tarde para dar un tratamiento curativo. Una persona que forma un coágulo en la cabeza, que es como un coágulo en el corazón, pero es acá en la cabeza, podemos darle tratamiento curativo. Se puede dar medicamento. Hay medicamento para poner en la vena, obviamente, y tratar de deshacer el coágulo. Y funciona bien. Y hay pacientes que recuperan 100% la movilidad, es decir, la función, o hay pacientes que recuperan de forma parcial, pero no es lo mismo a que quede postrado en cama, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que tengo para llevarlo? Son 4 horas y media. Por ejemplo, yo estoy platicando con cierta persona y veo que la boca se desvía un poco. Y veo que de repente no puede mover la mano bien, tiene menos fuerza, igual el pie, y que arrastra las palabras. Normalmente no pueden pronunciar, se llama disartria. Si llega a pasar una de esas cosas, es decir, arrastrar las palabras, boca desviada, inmediatamente hay que llevarlo al hospital. Porque ahí el paciente está teniendo un evento vascular cerebral en agudo. Que es una parálisis, como lo denominamos. Entonces, si llevan al paciente, podemos dar medicamento para que el paciente se recupere completamente, o al menos hacer lo posible porque eso pase. De la otra manera, si lo llevan, no, pues ¿cuándo pasó? No, pues ayer. O ¿sabes qué? Es que fue hace 6, 7 horas, pero yo pensé que se le iba a pasar. No, pues ya no hay nada que ofrecer para tratar de quitar o que el paciente no quede con secuela. Pues el problema es la secuela que va a quedar. Porque el paciente tiene que llevar rehabilitación y a veces, a pesar de que lleve rehabilitación, no es lo mismo valerme por mí mismo que valerme de forma parcial de otra persona o plenamente de otra persona. Y que se pudo haber evitado. Sí, entonces sí es, en ese sentido, por ejemplo, es muy fácil pues identificar. Una de esas 3 cosas está diciendo que el riesgo que esté presentando un evento es casi el 80%. O sea, es prácticamente seguro que está pasando eso. Entonces inmediatamente hay que llevarlo al hospital. Una cuestión que se ha venido en aumento en los jóvenes normalmente, pues sí, es que es en los jóvenes, el uso del vape. Ok, sí, ya. ¿Qué tan recomendable es? Porque muchos lo sustituyeron por el cigarrillo. ¿Qué tan recomendable es? O vaya, ¿qué tan no recomendable es el uso del vape? ¿O qué nos puede causar utilizarlo? Sí, efectivamente, ¿no? Ha ido mucho en aumento para sustituir el tabaco. El uso del vape o vapear, pues, también provoca daño pulmonar muy severo. Y hay estudios bien que ya lo documentaron, pues, como tal. No es nada recomendable utilizarlo. Es muy nocivo también y provoca daño pulmonar igual o peor inclusive que el tabaco. Yo tengo un amigo que dijo que le fue más difícil dejar el vape que el cigarro común. Pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que pues químicos, porque al final de cuentas son químicos que utilizan para eso, obviamente tienen que utilizar algo que provoque adicción. Porque si no, pues qué caso tiene, ¿no? No, pues, vas a utilizarlo y no, pues no me gustó, yo no lo compro. Sí. Pero obviamente tienen que utilizar algo que genere adicción, como cualquier sustancia, pues, que uno ingiere de forma legal o ilegal, ¿no? Porque hay drogas que son legales, como el alcohol, por ejemplo. Es una droga a final de cuentas, pero es legal. Pero sí es muy nocivo.
el uso del vape, de acuerdo a los artículos al menos. Como te decía al principio, uno tiene que hacer medicina basada en evidencia. Y la evidencia dice que sí es muy, muy nocivo. ¿Te ha llegado algún caso de estos? Hasta ahorita no. No nos ha tocado que llegue un paciente con daño pulmonar por el vapear, pero sí hay casos muy documentados, ¿no? Sí. Sí los hay. Por último, ¿dejarías en algún momento el área de urgencias? ¿O por qué lo pudieras dejar, llegar a dejar? No, nunca. Cuando uno hace el internado, sirve mucho para ver realmente qué es lo que le gusta o qué más. Realmente cualquier cosa de medicina a mí me gusta, ¿no? Cirugía, medicina interna, lo que sea, me gusta mucho. Pero el hacer el internado, al menos para mí, fue lo que hizo que yo decidiera por la medicina de urgencias. Yo, por ejemplo, la intención que tenía una de las intenciones era hacer cirugía general para hacer una subespecialidad de cirugía de tórax o neurocirugía. Y la otra opción que tenía era hacer medicina interna para hacer cardiología y cardiología intervencionista, es decir, hacer cateterismos, etcétera, ¿no? Pero cuando roté por urgencias realmente me gustó mucho. Yo en lo particular soy muy hiperactivo. Mucho, sí, soy bastante. Y en urgencias es estar todo el tiempo rápido. Es decir, pensar rápido y actuar rápido. Pensar rápido, actuar rápido. No es más, vamos a llamarle pasivo. Entonces, cuando hice el internado dije, no, pues sí, urgencia definitivamente. Y cuando hice la residencia, con más razón. Dije, no, pues sí, con más razón. De urgencias, uno puede hacer ciertas, se llaman subespecialidades. Una de las que más se pueden o que más se hacen es terapia intensiva. Bueno, terapia intensiva normalmente se conoce, pero es medicina del enfermo crítico. Esa es una de las opciones que cualquier urgenciólogo tiene para hacerlo. Yo en lo particular no opté por hacerlo, porque estar en terapia es estar en un área donde hay 7, 8 pacientes y nada más ahí. Esperando. Sí, entonces estar encerrado, a mí en lo particular, por eso no agarré cirugía. Estar en quirófano y estar encerrado me desespera mucho. Entonces, por eso agarré urgencias. Y honestamente, dejarla como tal o cambiarme de área, nunca lo haría, jamás. Al menos hasta ahorita, que tengo 10 años trabajando, sigo pensando lo mismo. No sé si más adelante, ya cuando tenga unos 20 o 30 años trabajando, pues diga, no, pues sabes qué, pues ya me cansé, ahora sí quiero cambiarme. Pero no. La verdad es que ahorita estoy convencido que no me cambiaría y obviamente no me arrepiento de haber agarrado urgencias. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a los jóvenes que están estudiando medicina y que quieran optar por esta área? Es muy bonito, urgencias, muy bonito, es muy demandante. Casi va a ser básicamente trabajar en medio institucional. Obviamente también puede trabajar en medio privado, ¿no? Pero es más en medio institucional. Y realmente, como cualquier especialidad, uno tiene que agarrar lo que realmente le apasione. Porque si yo tomo una vía que realmente no me apasione con lo que hago en cualquier materia, por así decirlo, realmente no voy a hacer las cosas bien. Porque voy a estar ahí de mala manera, de mala gana, y voy a hacer las cosas mal a final de cuentas. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que estamos tratando con vidas, porque realmente es lo que estamos haciendo, tratando con vidas, tratando con seres humanos, que en gran parte depende mucho de lo que uno haga, obviamente que lo haga bien, y de las decisiones que uno tome, ya sean decisiones bien tomadas y tomadas en tiempo y forma, porque puede ser que tome la decisión, pero me tarde un poquito, ¿no? Entonces, eso es bien importante, entender que estamos tratando con seres humanos, no es para tomarlo a la ligera y no confundir las cosas con tomarlas a la ligera. Aquí no, aquí es tomar las cosas con seriedad como lo que es un área de urgencias pues como tal, y entender que la vida de un ser humano, literalmente hablando, está en la capacidad que uno tenga de resolver y está en las manos de uno, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que igual que las nuevas generaciones, obviamente los tiempos son diferentes, ¿no? No es lo mismo cuando yo me formé hace 10 años, ahorita cambia mucho la manera, ya no es tan ha evolucionado para bien en cuestión de flexibilidad, en cuestión de educación, es muy bueno, pero también a veces podemos confundir libertad con libertinaje. Entonces no hay que perder de vista realmente lo que es ser médico. Y no es, soy médico para que vean que soy médico, no, al contrario, soy médico porque me gusta hacer lo que hago y obviamente ser
un buen médico, un excelente médico, porque habemos muchos médicos, pero sí tenemos que siempre buscar ser lo mejor. Como dije al principio, todo es perfectible. Todo es perfectible. Y siempre todo se puede mejorar, todo se puede perfeccionar. Y obviamente esto es algo constante, es algo que hoy está tal medicamento, mañana está tal cosa, lo que se tenía que hacer hace 2 años, ahorita ya no, ya está demostrado que no. Entonces es irse actualizando, irse adaptando también, porque uno también se tiene que adaptar, pero sí tener en cuenta que estamos, repito, tratando con seres humanos, y eso es lo más importante. Obviamente, el tratar bien a un paciente también obviamente va implícito, y eso, al final de cuentas, el paciente no lo cura, pero sí lo alivia. Entonces, hay que tratar de ser empáticos con la población, con los familiares también, porque es difícil como familiar tener un paciente enfermo, y hacer lo mejor que uno pueda, pues siempre lo mejor que uno pueda, y pedir ayuda, por supuesto, cuando uno ya dio todo lo que tenía que dar, y pues ya no, pedir ayuda, eso es bueno, siempre como compañeros. Sí, como dices tú, los ciudadanos siempre pedimos empatía en cualquier área, ¿no? Yo creo. O sea, si tú vas con un servidor público o algo, la empatía. Si tú vas con un contador, la empatía. O sea, todos buscamos pues esa parte, y creo que desde ahí pues nos podemos como que tranquilizar y tomar las cosas de la mejor manera. Claro, sí, como te digo, eso realmente no va a curar al paciente ni al familiar, pero sí lo va a aliviar. O sea, se va a sentir confortable, se va a sentir en confianza, se va a sentir bien, que está bien atendido realmente, ¿no? Porque a veces puede decir, que es muy frecuente que pase, de hecho, digo, para no quitar más tiempo, es que tengo a mi familiar aquí y no le han hecho nada. Entonces, le digo, es imposible que estando en urgencias no se le haya hecho nada. Literalmente imposible. Ya le tomaron signos vitales, ya le tomaron una radiografía, ya le tomaron un laboratorio, está con medicamentos. Entonces, sí se le ha hecho mucho, pero no se ha resuelto el problema por X situación, ¿no? Hay situaciones que no se van a resolver de un momento a otro. Pero si uno le explica al paciente, igual sin tomarse mucho tiempo, pero explicarle bien y con palabras que entienda, se va a quedar tranquilo, pues, porque va a saber que realmente sí se está haciendo las cosas como tienen que hacerse. Sí. A veces la perspectiva sí es diferente. Sí, claro. Doctor Brian, pues te agradezco que hayas estado aquí en este espacio y pues que nos hayas instruido con situaciones de urgencia. No, al contrario, un gusto y gracias por la invitación. Jóvenes, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Invitarlos a que se sigan suscribiendo y a que sigan invitando a amigos, familiares y compartiendo nuestro contenido. Muchísimas gracias. Esto fue Punto y Coma.